Nació el 20 de febrero de 1947 en Nueva York. Criado en el seno de una familia judía. Su padre, Warren B. Strauss, un importador de vinos, emigró desde Alemania. Cursó sus estudios en la escuela Juquey y luego se introdujo en el mundo de la interpretación en el Festival de William Shakespeare de Croton. En 1969 se graduó en Arte Dramático y Literatura por la Universidad Northwestern de Chicago. Gracias a un amigo suyo que era hijo de un agente artístico, consiguió una prueba para el casting y obtuvo un papel secundario en la película Gale, Héroe, 1969, protagonizada por Michael Douglas. En 1970 fue el protagonista del western pacifista Soldado Azul. Su siguiente papel protagónico lo llevó a cabo en el film de aventuras italiano Sargento Clems. Un año después fue secundario en The Trial of Cantonsville, que también interpretó en teatro. A principios y mediados de los 70 colaboró en episodios de las series La chica de la tele, Hawaii 5-0, Cannon, Barbany y Ans, Las calles de San Francisco y Centro Médico. Su mayor popularidad llegó en 1976 con la miniserie dramática de gran presupuesto Hombre rico, Hombre pobre, basada en la novela de Erwin Shaw. En ella interpretó a Rudy Jordach, un joven hijo de un humilde matrimonio de panaderos compuesto por el insensible Axel, Edward Asner, y la comprensiva Mary, Dorothy M. Zegire. Rudy tiene un hermano llamado Tom, Nick Nolte, cuya vida estará cargada de problemas y que malvive desempeñando trabajos como boxeador. Entre ambos hermanos se establecen diversos conflictos, algunos acarreados por los malos hábitos de Tom y por la ambición de Rudy, que inicia un espectacular ascenso en la empresa de su futuro suegro Duncan Calderwood, Amy Yand, hasta convertirse en senador. Rudy también tratará de hacer lo imposible para reconciliarse con su gran amor de juventud Julie Prescott, Susan Blakely. Esta producción fue dirigida por Bill Bisbee, David Green y Boris Agal y escrita por Dean Reisner. La miniserie consiguió una excelente recepción de crítica y público y Peter Strauss fue nominado al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor en Serie Dramática y al Emmy como Mejor Actor. Este gran triunfo animó a los productores a crear una secuela realizada en el formato de una serie de 21 episodios emitidos entre 1976 y 1977. Narraba los acontecimientos posteriores al final de la misma, con Rudy Jordach intentando criar su sobrino Wesley, Greg Henry, hijo de su fallecido hermano Tom, y a su hijastro Billy Abbott, James Keral Jordan. Al mismo tiempo inicia una cruzada contra el mafioso Charles Stepp, Peter Haskell, y vuelve a verse las caras con su eterno enemigo Falconetti, William Smith. Los índices de audiencia y la peor calidad de los guiones provocaron que la serie perdiese audiencia y los responsables concluyeron la trama en el último episodio. Curiosamente, si Nick Nolte logró convertirse en una estrella de cine y en un actor de prestigio, Peter Strauss no tuvo la misma suerte, aunque sí fue un intérprete reputado en posteriores miniseries y telefilms. En 1979 ganó el Emmy al mejor actor en miniserie o telefilm por el telefilm Hombre libre de Michael Mann, donde encarnó a Ryan Murphy, un recluso que agota todo su tiempo libre corriendo en el patio de la prisión. En 1981 logró otro triunfo televisivo en la miniserie histórica de gran presupuesto Masada. La historia comenzaba en el año 73 después de Cristo, y en ella interpretó a Eleazar ben Yair, un judío que junto a otros habitantes de la antigua Judea se opondrá al Imperio Romano gracias a Masada, una montaña en forma de yunque que ejercerá como fortaleza. El general Cornelius Flavius, Peter O'Toole, y su ejército, tratarán de sortear esta barrera infranqueable. Por este trabajo Peter Strauss obtuvo una nominación al Emmy como mejor actor en miniserie o telefilm. Ese mismo año debutó en Broadway con la obra Einstein and the Polar Bear y en otra miniserie titulada Salvada las ballenas, y centrada en Charles Landon, un hombre que navega por el Atlántico Norte, y que tras una tempestad acaba en la isla de Terranova, un lugar en el que se opone a que sus habitantes cacen a una ballena. En 1982 prestó su voz al personaje de Justine en la película animada en AIMH, El mundo secreto de la señora Brisby de Don Bluth. Un año después protagonizó la curiosa película de ciencia ficción Cazador en el espacio, Aventuras en la zona prohibida. En ella interpretó a Wolf, un aventurero y cazarrecompensas espacial, que se unirá a una joven rebelde llamada Nikki, Maali Ringwald, para oponerse a los planes del malvado Overdog, Michael A. Ironside, que asola el terror en un lejano planeta. En 1985 regresó a las miniseries de prestigio con Cain y Abel y Suave es la noche. La primera fue la adaptación de la novela de Jeffrey Archer,
en la que fue Abel Rosnowski, un importante hombre de negocios que mantiene una lucha de poder con William Lovell Kane, Sam Neill. Gracias a su interpretación obtuvo una nueva nominación al Emmy y al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor en Miniserie o Telefilm. Por otra parte, Suave es la noche fue la adaptación de la prestigiosa novela de F. Scott Fitzgerald ambientada en la década de los 20. En ella interpretó a Dick Daivar, un psiquiatra de una clínica suiza que se enamora y se casa con una paciente llamada Nicole Warren Daivar, Mary Steenburgen, junto a la que realiza un viaje a la Riviera Francesa. Sus siguientes trabajos televisivos fueron los telefilms Hombres Orgullosos, 1987, y Peter Gunn, 1989, de Blake Edwards, así como la miniserie de espionaje La Hermandad de la Rosa, en la que encarnó a Rami Alas, un agente de la CIA implicado en un complot de crimen internacional relacionado con la organización. En esta producción compartió reparto con Robert Mitchum, Kaani Seyeka y David Morse. A lo largo de los 90 intervino en telefilms de menor calidad respecto a los de la década pasada como El vuelo del ángel negro, 1991, Ellos no lo cuentan, una historia que abordaba los malos tratos desde el punto de vista masculino que fue estrenada en 1993, y por la que logró su tercera y hasta el momento última nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en Miniserie o Telefilm, Reunion, 1993, Texas Justice, 1995, In the Lake of the Woods, 1996, o Seasons of Love, estrenado 1999 y producido por él mismo. Al mismo tiempo prestó su voz a series animadas como Duckman, El increíble Hulk y Johnny Quest y fue actor de reparto en los films A la hora señalada, 1995, y Kiss to Tulsa, 1997. Entre 1996 y 1997 protagonizó la serie de una temporada Moloney, en la que fue el Dr. Nicholas Moloney. En 1999 interpretó al personaje secundario de la Jaiar en la miniserie de gran presupuesto Juana de Arco, con Lily Sobieski en el papel principal. En 2001 intervino en el telefilm Asesinato en el Oriente Express y a comienzos del siglo XXI fue actor invitado en las series Body and Soul, Ley y Orden, Sexy Money, Royal Pains y Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Entre sus trabajos secundarios recientes figuran películas poco relevantes como XXX2, El Estado de la Unión, 2002, o la comedia romántica Hasta que el cura nos separe, 2007. En 2008 fue el narrador de la serie documental State of Union y en 2010 estrenó el telefilm Jack's Family Adventure. En 2014 actuó en el film Growing Home. Su carrera en 2014 actuó en el Artística se completa con las obras de Dance Next Door, The Mind with the Dirty Man y A Cry of Players. En lo personal se ha casado en 3 ocasiones. Su primer matrimonio fue con Beverly Baker Paulding, 1973 a 79. Entre 1983 y 1994 se unió en segundas nupcias a Nicole Fons, con la que tuvo 2 hijos. Desde 1998 está casado con la actriz Rachel Ticotin. Fue hombre rico, hombre pobre, representó toda una revolución televisiva en el año 1976 al consolidar de forma definitiva el formato de las miniseries en los Estados Unidos, tras algún escarceo anterior como la serie QV7. Hasta su aparición, las miniseries de duración limitada no existían, y en ficción había 3 claras opciones. Películas, comedias familiares de media hora o dramas de 1 hora, por lo que este formato intermedio abrió un gran abanico de posibilidades que llega hasta nuestros días. Sin embargo, esta serie es recordada sobre todo por proporcionar a la mitología popular el primer gran villano televisivo, el malvado y avieso Falconetti, un siniestro personaje que cada semana les hacía pasar las de Caín a los protagonistas, y se convirtió en el favorito del público, consiguiendo entrar en el lenguaje común para designar como Falconetti a alguien realmente malo, de forma similar a llamar Fittipaldi a alguien que corría mucho o Guruceta a un árbitro malo. La introducción de personajes televisivos en el lenguaje de la gente, con ejemplos posteriores como MacGyver, Spock, etc., era el primer indicio que la televisión iba ocupando un lugar de privilegio entre las opciones de entretenimiento de la gente, y en este sentido esta miniserie destaca entre todas las demás. La serie narra la historia de 2 hermanos, Tom y Rudy Jordach, de extracción humilde con 2 vidas divergentes, una triunfal, la otra fracasada, desde sus inicios difíciles como hijos de un inmigrante alemán, y que abarca el periodo entre 1945 y el final de la década de los 60. Erwin Chow,
Fue un escritor de gran éxito a mediados del siglo pasado, encadenando bestsellers dentro del género de novela río, en el que describía la sociedad americana de posguerra a través de algunas familias y personajes a los que seguía durante muchos años. Su mayor éxito fue su novela Hombre rico, hombre pobre, que publicó en 1970 y se convirtió en un auténtico superventas. La cadena ABC, que ya había emitido la primera miniserie de la historia con QV7, siguió interesada, y compró los derechos del libro, para continuar con el formato, debido a que su duración era demasiado larga para una película. El guión se lo encargaron a Dean Reisner, el guionista de cabecera de Clint Eastwood, para el que pulía los guiones de muchas de sus películas como la saga de Harry el Sucio o La Gran Pelea. Como era habitual en aquellos tiempos, Reisner se encargó de la escritura en solitario de los 12 episodios de la miniserie, que finalmente fueron agrupados en 9 partes. Por eso cuando veo en la actualidad a la gente alucinar con que Nick Pizzolatto ha escrito en solitario los 8 capítulos de True Detective, no dejo por menos de sonreír por la facilidad que tenemos de olvidar la historia. La serie fue estrenada el mes de febrero de 1976, en pleno invierno, que es cuando la gente no se iba apenas de casa, y se convirtió de la noche a la mañana en un auténtico acontecimiento social en los Estados Unidos, y sus 9 partes tuvieron unas audiencias estratosféricas. La cabecera de la serie, con la magnífica sintonía de Alex Nourthi que nos presentaba a todo el enorme reparto, plagado de estrellas veteranas de la época dorada de Hollywood, es todo de un muestrario de lo mejor de esa época. Curiosamente, Peter Strauss, 6 años más joven que Nick Nolte, hacía de hermano mayor en la serie. Rudy Jordache, un empresario de éxito. El hombre rico que construye un imperio económico y político de la nada, desde sus inicios en las afueras de Nueva York. En cambio, su hermano Tom, fue una especie de rebelde sin causa, cuya vida iba dando tumbos, siempre en una espiral descendente, haciendo desde boxeador a delincuente de poca monta, metiéndose en problemas cada vez mayores de los que su hermano intentaba sacarle en la medida de lo posible. La vida paralela de los dos hermanos nos permite conocer las dos caras de la moneda del denominado sueño americano, el éxito y el fracaso, y las dos Américas que coexistían pero que apenas tenían contacto entre ellas. El tercer personaje principal de la serie es Julie Prescott, el amor de juventud de Rudy, pero que se aleja del mismo y empieza a vivir su vida independiente, plagada de incidentes y malas decisiones amorosas que la van endureciendo desde su ingenuidad inicial y nos muestran la perspectiva femenina de la época. La estructura es lineal, con las 3 tramas principales de los dos hermanos y la de Julie que concentran toda la serie, con tramas secundarias con multitud de personajes que entran y salen de las vidas de los 3 protagonistas, pero cuyos personajes solo existen en cuanto a su relación con los dos hermanos, sin entidad propia fuera de la misma. La única excepción fue la presencia de un personaje secundario y accesorio al principio, Anthony Falconetti, que era un sicario ilustrado que se convierte en el archienemigo de la familia Jordache, a partir de un desencuentro con el hermano pobre Tom, y se nos muestra como un asesino / violador y realmente capaz de sorprendernos cada semana con actos del todo reprobables y sin el más mínimo ápice de bondad, pero que iba ganando protagonismo a medida que avanzaba la serie. La trama avanzaba de forma muy veloz y con los 3 focos de atención bien diferenciados. Los capítulos se pasaban en un santiamén, contando siempre con la indignación del respetable al ver de lo que era capaz de hacer Falconetti, para amargarles la vida a nuestros héroes. Esta velocidad de desarrollo presentaba la ventaja de evitar que la serie cayera en aspectos más culebronescos, en que los que es básico el desarrollo de personajes secundarios con entidad, para rellenar las tramas, aquí sencillamente se omitían, centrando toda la acción en 3 personajes y en Falconetti, para romper las convenciones narrativas. La presencia de destacados actores veteranos procedentes de Hollywood en papeles muy reducidos, fue otro gran acierto para jugar a descubrir con quién nos iban a sorprender en la siguiente escena. En el siguiente vídeo pueden ver a Nick Nolte en una gran escena con el ilustre Andrew Dagan, veterano de 1000 películas. Hombre rico, hombre pobre debe ser analizada en el contexto de la época en que fue estrenada, donde muchos de los conceptos que salían en la miniserie, eran auténticos tabús televisivos, como una vida sexual normal de las mujeres fuera de la institución matrimonial, escenas y referencias sexuales subidas de tono, insinuación de desnudos, llegando hasta la violación de un personaje masculino como muestra de lo que llegó a mostrar la miniserie. Ni qué decir tiene, que los mojigatos de la época pusieron el grito en el cielo y empezaron campañas para frenar la depravación que se apoderaba de la pequeña pantalla, pero las audiencias eran tan grandes que demostraron que el público estaba más que interesado en este tipo de tramas tórridas y violentas, abriendo el camino de la apertura en ese sentido.
El final de la miniserie, con el esperado enfrentamiento entre el buenísimo Rudy Jordache y el malísimo Falconetti, fue una de las cumbres de la televisión de los 70, por ser lo que todo el mundo esperaba. El éxito fue tan grande que, a pesar del final cerrado de la miniserie, se las ingeniaron para hacer una segunda parte de las mismas, pero dando el protagonismo a los hijos de Tom y Rudy, en un traspaso de poderes a la nueva generación. Esta continuación, desde el punto de creativo, fue muy mediocre al convertirse en un culebrón al uso, que vivía de las historias personales de los dos hijos y sobre todo del pobre Falconetti, al que rescataron para seguir haciendo de las suyas, pero completamente pasado de rosca y sin el carisma que tenía en la primera parte, convertido en una autoparodia. Si algún joven ve por primera vez la serie en la actualidad, no se va a sorprender lo más mínimo, e incluso Falconetti le va a parecer un Boy Scout comparado con malvados actuales de su estilo, como Tony Soprano o Gus Fring, pero la novedad era lo que más resaltaba en aquella época y así perdura para muchos de nosotros. El papel protagonista de la serie fue para Peter Strauss, un actor relativamente conocido por su papel en el western Crepuscular y de Denuncia Soldado Azul, pero que su auténtico salto a la fama lo dio por su papel de Rudy Jordache en ambas partes de la serie. Guapo, elegante y atractivo, Strauss nunca ha destacado por sus dotes como actor, y su carrera posterior se quedó encasillada en el género de las miniseries y películas televisivas, pseudoplagios de esta, para caer en un ostracismo del que ya no ha salido, y de hecho ahora se ha convertido en un importante productor de cítricos y un ecologista muy activo. Secundario en la película Hale, Héroe, 1969, protagonizada por Michael Douglas. En 1970 fue el protagonista del western pacifista Soldado Azul. Su siguiente papel protagónico lo llevó a cabo en el film de aventuras italiano Sargento Clems. Un año después fue secundario en The Trial of Cantonsville, que también interpretó en teatro. A principios y mediados de los 70 colaboró en episodios de las series La chica de la tele, Hawaii 5-0, Cannon, Barbany y Eans, Las calles de San Francisco y Centro Actor. Este gran triunfo animó a los productores a crear una secuela realizada en el formato de una serie de 21 episodios emitidos entre 1976 y 1977. Narraba los acontecimientos posteriores al final de la misma, con Rudy Jordache intentando criar su sobrino Wesley, Greg Henry, hijo de su fallecido hermano Tom, y a su hijastro Billy Abbott, James Keral Jordan. Al mismo tiempo inicia una cruzada contra el mafioso Charles Stepp, Peter Haskell, y vuelve a verse las caras con su eterno enemigo falcomédico. Su mayor popularidad llegó en 1976 con la miniserie dramática de gran presupuesto Hombre rico, hombre pobre, basada en la novela de Erwin Shaw. En ella interpretó a Rudy Jordache, un joven hijo de un humilde matrimonio de panaderos compuesto por el insensible Axel, Edward Asner, y la comprensiva Mary, Dorothy M. Seguire. Rudy tiene un hermano llamado Tom, Nick Nolte, cuya vida estará cargada de problemas y que malvive desempeñando trabajos como boxeador. Entre ambos hermanos se establecen diversos conflictos, algunos acarreados por los malos hábitos de Tom y por la ambición de Rudy, que inicia un espectacular ascenso en la empresa de su futuro suegro Duncan Calderwood, Amy Yand, hasta convertirse en senador. Rudy también tratará de hacer lo imposible para reconciliarse con su gran amor de juventud Julie Prescott, Susan Blakely. Esta producción fue dirigida por Bill Bisbee, David Green y Boris Sagal y escrita por Dean Reisner. La miniserie consiguió una excelente recepción de crítica y público, y Peter Strauss fue nominado al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor en Serie Dramática y al Emmy como Mejor. Nació el 20 de febrero de 1947 en Nueva York. Criado en el seno de una familia judía. Su padre, Warren B. Strauss, un importador de vinos, emigró desde Alemania. Cursó sus estudios en la escuela Juquey y luego se introdujo en el mundo de la interpretación en el Festival de William Shakespeare de Croton. En 1969 se graduó en Arte Dramático y Literatura por la Universidad Northwestern de Chicago. Gracias a un amigo suyo que era hijo de un agente artístico, consiguió una prueba para el casting y obtuvo un papel